La Guerra de las Malvinas. Casi todo el mundo cree que conoce la historia. Argentina contra el Reino Unido. Y punto. Pero, ¿y si la pieza más importante de este ajedrez no estuviera ni en Buenos Aires ni en Londres, sino en Moscú? Hoy vamos a desvelar el papel, bastante secreto, de la Unión Soviética en este conflicto. Nos vamos a 1982. Argentina y el Reino Unido se enfrentan por unas islas en mitad del Atlántico Sur. Por fuera parece un conflicto colonial más, algo del pasado, pero por debajo, las corrientes de la Guerra Fría eran fuertísimas y lo estaban moviendo todo. Y claro, mientras el mundo tenía los ojos puestos en Londres y Buenos Aires, había una tercera capital, Moscú, que estaba moviendo sus fichas en silencio. Y su interés en esta guerra, aparentemente lejana, era muchísimo más grande de lo que nadie podía imaginar. Para entender bien este juego geopolítico, vamos a seguir el rastro de la Unión Soviética paso a paso. Primero, veremos por qué su alianza con Argentina era tan rara. Después, vamos a comparar lo que decían en público con lo que de verdad les interesaba, el grano y los misiles. Y ya al final, analizaremos hasta dónde llegó su ayuda y qué lecciones nos deja todo esto. A ver, el primer punto ya es, de por sí, una paradoja. Por un lado, una junta militar en Argentina que se vendía como el gran muro contra el comunismo en Sudamérica. Y por el otro, pues la mismísima Unión Soviética. ¿Cómo se come esto? A primera vista no tiene ningún sentido, pero en la lógica de la Guerra Fría, la ideología se dejaba a un lado por una regla no escrita. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y en el 82, el enemigo de Argentina, el Reino Unido, era un aliado fundamental de Estados Unidos, el gran rival de la URSS. Así de simple. Entonces, ¿cómo justificó Moscú esta alianza tan peculiar de cara al mundo? Bueno, pues su postura oficial fue una jugada diplomática muy calculada. La retórica soviética, la verdad, era impecable. Oficialmente lo presentaron como una lucha anticolonial, una causa muy popular en medio mundo. Era una postura de principios, un llamamiento a la paz, al menos eso decían de cara a la galería. Pero vamos a ver, ¿de verdad era la ideología anticolonial lo que movía a Moscú? ¿O había algo mucho más pragmático detrás de todo esto? La respuesta, como casi siempre, tenía que ver con el interés nacional más puro y duro. Y el primer gran interés era algo tan básico como la comida. Para la Unión Soviética, Argentina se había convertido literalmente en su despensa, en su granero. Para entender esto, hay que rebobinar hasta 1979. Cuando la URSS invade Afganistán, Estados Unidos les mete un embargo de cereales. ¿Y quién sale al rescate de Moscú? Pues la Junta Militar Argentina, que ve una oportunidad de oro y decide romper el embargo. Esta decisión lo cambió todo. 75%. Fijaos en este número. Un año antes de la guerra, esa era la cantidad de las exportaciones de grano argentino que compraba la Unión Soviética. Casi todo su trigo, casi todo su maíz. Argentina no era un socio más, era una pieza clave, indispensable, para que a los soviéticos no les faltara comida. Hay una frase famosa que se le atribuye a Churchill que lo resume de maravilla. Hay que ser un idiota para hacer que Rusia importe trigo. Pues bien, el embargo de Estados Unidos había conseguido justo eso, crear una dependencia que Argentina estaba encantada de cubrir. La clave es sencilla. Moscú no se podía permitir, bajo ningún concepto, perder a ese proveedor. Pero ojo que no todo era el grano. Había otra razón, igual de importante o incluso más, para que los soviéticos apoyaran a Argentina. Una crisis nuclear que estaba a punto de estallar en pleno corazón de Europa. A principios de los 80 la tensión en Europa era máxima. La URSS había desplegado sus misiles SS-20 y la OTAN iba a responder con los Pershing II y los Tomahawk, unos misiles que eran una amenaza directa y rapidísima contra Moscú. Y aquí es donde entra Margaret Thatcher. Para el Kremlin, ella no era solo la primera ministra británica, no. Era la principal defensora en Europa de instalar esos misiles. Era, en resumen, una adversaria clave en una partida de riesgo altísimo. El cálculo que hizo Moscú fue atrevido. Antes de la guerra, Thatcher era súper impopular, solo un 23% de aprobación. El Kremlin apostó a que una derrota humillante en el Atlántico Sur podría obligarla a dimitir. ¿Y eso qué significaba? Pues que podría abrir la puerta a un gobierno laborista, que quizás se opondría a los misiles americanos. Un jaque en toda regla al equilibrio nuclear en Europa. Así que, para resumir, mientras que en público se hablaba de antiimperialismo y solidaridad, los verdaderos motores de la política soviética eran dos cosas muy terrenales: los cereales para que no faltara el pan y los misiles para evitar una amenaza existencial. Pero a ver, si los intereses soviéticos eran tan grandes, ¿por qué su apoyo a Argentina no fue total, a lo bestia? Pues la respuesta está en que la ayuda que dieron fue muy medida, muy calculada y con unos límites clarísimos.
Se habla mucho, por ejemplo, de la inteligencia por satélite. Algunas fuentes rusas dicen que pasaron datas para localizar barcos británicos, pero la propia inteligencia naval argentina de la época lo puso en duda, diciendo que la información no era de buena calidad. Lo que sí sabemos seguro es que Moscú se contuvo. Nunca autorizó, por ejemplo, que Cuba mandara ayuda militar directa. El objetivo era desgastar a Thatcher y a la OTAN, sí, pero sin cruzar esa línea roja que pudiera provocar una guerra con Estados Unidos. Y bien, ¿qué nos enseña todo este episodio sobre cómo funcionaba el mundo durante la Guerra Fría? Pues unas cuantas lecciones que hoy siguen siendo muy relevantes. Todo esto se puede resumir en un concepto: la política de suma cero. En el gran tablero de la Guerra Fría era muy simple. Una pérdida para el Reino Unido era automáticamente una ganancia para la URSS. Daba igual quién moviera la pieza. Lo único que importaba era que tu adversario se quedara en una posición peor. Las conclusiones son bastante claras. Vimos cómo se formaron alianzas que parecían imposibles. Comprobamos que el interés nacional, la comida y la seguridad frente a misiles nucleares pesó mucho más que cualquier discurso. Y, sobre todo, entendimos que en la Guerra Fría, una pequeña guerra en un archipiélago perdido podía tener consecuencias para todo el planeta. Y todo esto nos deja con una pregunta final. El papel de la Unión Soviética en las Malvinas nos obliga a plantearnos qué es lo que de verdad mueve el mundo: las grandes ideologías, los discursos o el frío y calculador pragmatismo de los intereses nacionales. Ahí queda la reflexión.